Muy bien. Bueno, muchas gracias, estimados participantes. Quiero agradecerles por su tiempo para poder explicarles de la manera más sencilla el tratamiento fundamental que es este decreto supremo 181 y que a veces parte principalmente de los errores que uno puede llegar a manejar en un documento, que es el documento oficial, llamado documento de base de contratación. Este documento de base de contratación le permite a la institución, a través de esa unidad ejecutora, a través de esa dirección administrativa, poder llegar a tener claramente, el día de hoy vamos a manejar conceptos muy importantes y que esto nos va a permitir de manera clara, sencilla, objetiva, de poder manejar todos aquellos argumentos que nos va a permitir poder llegar a manejar. Obviamente, a veces cuando estamos en la función pública, llegamos a tener esa pregunta, si qué actores intervienen en el documento del DBC por la parte de la unidad ejecutora o por la parte de la institución pública. Pero también tenemos que ver por la otra parte, que es el proveedor, aquella empresa legalmente establecida, que puede ser empresa unipersonal, puede ser una empresa de sociedad anónima, puede ser una empresa limitada, que nos va a permitir poder ver cómo él puede llegar a manejar algunos lineamientos, cómo puede llegar a participar de una manera partiendo de las tres Es. Cuando decimos que partimos de las tres Es, nosotros tenemos que decir que es partir desde una buena eficiencia, partir de una buena eficacia y partir de una buena economía. Todas las contrataciones del Estado vigilan de una manera muy importante que se cumplan los lineamientos establecidos. Y para poder comprender un poco, para poder explicar un poco esta parte, nosotros nos vamos a basar fundamentalmente, primordialmente, en la ley 1178, que es la ley que nos va a permitir poder llegar a cumplir esos objetivos. ¿Por qué? Porque el sistema de administración de bienes y servicios, llamado SAPS, está categorizado como un proceso de ejecución dentro de la ley 1178. Y no solamente está categorizado que nos permite poder llegar a cumplir, sino vamos a ir más allá de lo que tenemos que manejar. Tenemos que manejar algunos lineamientos importantes que a veces las contrataciones del Estado solamente hablamos de contratar, pero no hablamos del manejo o de la disposición que puede llegar a manejar. Y obviamente tiene una cuestión muy importante que se regulariza, que se toma en cuenta esos factores fundamentales y esenciales a medida que nosotros manejamos la información y que toda contratación del Estado necesita funcionalmente que tenga unos buenos requerimientos específicos y unos buenos términos de referencia para poder manejar. ¿Quiénes manejan estos términos de referencia? ¿Quiénes manejan estas especificaciones técnicas? No nos olvidemos que se maneja exclusivamente, manejan aquellas personas
que están incluidas y que utilizan el aparato del Estado, como ser el responsable de procesos de contratación en una primera instancia, que es muy importante que se tome en cuenta. Posteriormente necesitamos un aspecto muy importante y fundamental que nosotros tenemos que manejar, y ese es un aspecto netamente importante y esencial. A medida que nosotros manejamos estos aspectos fundamentales y esenciales en el diario cotidiano. Hay muchas empresas que nos permiten poder, hay muchas instituciones del Estado que a mí me permiten poder manejar algunos lineamientos. Primeramente voy a hablar desde la estructura del Estado, de la unidad ejecutora, que está basado en unidades ejecutoras, direcciones administrativas, que nos permiten poder ver fundamentalmente que dentro de ellos tienen una máxima autoridad ejecutiva muy importante, muy funcional, muy interesante, que se tiene que tomar en cuenta. Después tenemos al responsable de procesos de contratación, que es aquella persona que se encarga exclusivamente a tener una relación con la unidad solicitante. Entonces, tenemos que ver fundamentalmente todo el aparato administrativo financiero donde tenemos principalmente personas que nos permiten poder manejar. Ese RPA que le llamamos responsable de procesos administrativos es aquella persona que se encarga de hacer todo el aparato. El RPC tiene una relación muy estrecha, muy importante y fundamental con la unidad solicitante porque a través de ellos manejan los términos presupuestarios, manejan lineamientos presupuestarios, manejan el aspecto administrativo financiero que tiene una relación con el presupuesto, que tiene una relación con el POA, el Programa Operativo Anual, y tiene una relación con el PAC, Programa Anual de Contratación. Entonces, si nosotros tenemos un POA que puede llegar a tener organismo financiador como la 2210, que son recursos específicos, puede tener POA con el IDH, puede tener POA con una infinidad de conceptos importantes que nos permiten. Estamos seguros, y eso es muy importante a medida que revisamos, vamos a ver todo el aparato fundamental y el ámbito que nos va a permitir poder manejar. Cada uno llega a tener y a cubrir sus responsabilidades en la función pública. Llega a poder manejar de una manera muy clara, donde el RPC se dedica exclusivamente a tener un argumento muy importante y fundamental de manejar el tratamiento administrativo desde la unidad solicitante que nos va a permitir poder manejar, pero siempre y cuando tener en cuenta los principios del sistema de administración de bienes y servicios, que se debe trabajar con solidaridad, con participación, con control social, con transparencia, con equidad, economía, eficacia, eficiencia, libre participación, responsabilidad y lo más importante, la buena fe de la unidad solicitante a la unidad administrativa, que el RPA o la MAE de la dirección administrativa tenga la posibilidad y
y a través de la documentación que tenga, apruebe ese documento del DBC. Los documentos del DBC ya están, ya tienen sus modelos. Mañana vamos a entrar a la práctica. Les voy a mostrar, vamos a ver casos, vamos a ver la relación que tiene el DBC con el RUPE, el Registro Único de los Proveedores, cómo un proveedor tiene que manejar esa documentación. Pero hoy día queremos ver claramente cómo es el proceso que se tiene que manejar, donde hay varios actores que manejan un documento. Un documento que está netamente público. Ese documento público se llama DBC. Y el DBC está configurado con partes administrativas, técnicas, financieras y legales. En la parte administrativa, todo el entorno del DBC, Decreto Supremo 181, sus modificaciones, la cuantía, los procedimientos, el tipo de garantía, el tratamiento y lo que tiene que darle vida, que son los formularios de solicitudes a continuación. Partiendo de la buena fe, que hay un buen PAC, que está ese PAC organizado, ordenado y tomado en cuenta en todos los aspectos que nos permiten. Si yo quiero aprender a manejar y si quiero yo tener de una manera muy objetiva mi documento del DBC, sabemos muy bien que ese responsable del proceso de contratación se ha dignado a armar el documento partiendo de ese principio que anteriormente habíamos hablado. Partiendo de que tenemos que tener muy claramente las directrices presupuestarias que tengo que diferenciar si esas directrices presupuestarias son de gasto o de inversión. De rubro de gasto, voy a utilizar el grupo 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, que me va a dar el objetivo de llegar a alcanzar de una manera eficiente, eficaz y transparente, y voy a resguardar una buena economía. Es decir, voy a hacer una buena contratación, que la meta, el objetivo final, es que se llegue a adjudicar en la primera convocatoria. Ya cuando nosotros tenemos una segunda convocatoria, se debe generar un ajuste, una revisión, un tema muy importante, factible, que nos permite y nos hace ver claramente y nos hace pensar qué es lo que estaría pasando, qué es lo que estaría sucediendo lamentablemente. Y eso es un aspecto muy importante para nosotros a medida que nosotros manejamos esos lineamientos, obviamente importantes. Entonces, eso nos va a conllevar a tener aspectos importantes que nos va a permitir poder llegar a cumplir nuestros objetivos y ayudarle a esa unidad solicitante a través de la administración financiera de hacer una buena contratación. Porque la unidad solicitante va a solicitar, así en pocas palabras, va a exigir, va a pedir una determinada partida presupuestaria que nosotros vamos a revisar a través de los documentos, y la única manera de aceptar que haya esa contratación es la manera más fácil y objetiva, que es a través de una certificación presupuestaria o a través de un preventivo en el documento del SIGEP. Sí, que antes era. Entonces, eso le permite a esa unidad solicitante que garantiza que se está trabajando de una manera muy sólida, de una manera muy clara,
y que estoy cumpliendo los principios. Ahora, cuando yo manejo la autorización de una contratación para armar un DBC está basado en una autorización administrativa financiera. ¿Qué quiere decir eso? Que el RPC o el RPA le va a ayudar a esa unidad solicitante, porque no nos olvidemos que el DBC, en la parte más importante, el solicitante maneja la parte técnica del DBC, la parte de los requerimientos, porque él es el que más conoce esos aspectos fundamentales. Mientras que el RPA, o también le llaman la MEJA, que es la máxima ejecutiva administrativa, se dedica exclusivamente a revisar claramente, objetivamente y eficientemente toda la parte que nos permita poder ya armar el DBC, la parte financiera, la parte presupuestaria, que eso va a permitir que tengas recursos. Y ese recurso se llama el tratamiento de la imputación. ¿Qué quiere decir el tratamiento de un recurso de imputación? Quiere decir que hay dinero, que tenemos dinero a través de ese presupuesto, a través de esas directrices presupuestarias del rubro de gasto, a través de las partidas presupuestarias que nosotros ya habíamos comenzado a manejar desde un principio, llamado POA, y que ya se va a comenzar a trabajar desde este mes que viene, el POA 2023, para que sea ejecutado desde el 1 de enero del 2020. Entonces ya tenemos esa idea, ya estamos con esa objetividad de poder manejar. Y si bien nosotros encaminamos y armamos ese documento ya establecido, que va a ser esquematizado, revisado o aplicado, hay otras personas más que están incluidas en ese DBC, como la unidad administrativa, la unidad solicitante y la comisión de calificación cuando lleguemos a manejar. Pero antes de que nosotros lleguemos a tomar en cuenta esos lineamientos, yo tengo que ver si ese documento que me ha ayudado el RPC con la unidad solicitante, la parte técnica administrativa, ha llegado a cumplir sus objetivos y ha llegado a manifestarse y ha llegado a aprobarse, que eso es lo que queríamos. Entonces, ese alineamiento me va a permitir a mí cumplir de manera satisfactoria. Entonces, esa comisión de calificación va a revisar de una manera objetiva, pero previamente tiene que haber una aprobación del documento a través de un formulario que eso ya se ha llevado en el SICOMAS. Entonces, ahí llevamos muchas veces en el tiempo de la pandemia ha entrado a procesos de contratación de RPCD, contrataciones directas, obviamente, pero también hay que tener cuidado de qué forma yo tengo que contratar. Una contratación, el tipo de contrataciones, hay que ver, contrataciones menores, contrataciones directas, contrataciones por excepción, las contrataciones AMPE, que lo llamo yo AMPE menor y AMPE mayor por la misma cuantía, pero que tiene que tener para poder adjudicarse una contratación directa, tiene que haber un informe técnico, económico, legal. No puedo, al menos que sea una partida 20,000 de servicios no personales, como el agua potable, la luz, la energía eléctrica, que son aspectos que a mí me van a permitir poder adjudicar, ¿no? El tiempo de la pandemia nos ha permitido hacer una cierta flexibilidad a las contrataciones y nos atreveríamos a decir inclusive que el año 2020, por ejemplo, cuando ha habido el tiempo de la pandemia donde ha sido muy fuerte, se ha cambiado
se ha reformulado presupuestariamente, había construcciones, ya no se han manejado las construcciones, se ha ido directamente a la salud pública, se ha generado tratamiento sin imputación y que posteriormente se ha regularizado con documentos como el C31, el C20, para poder hacer el aspecto que no estaban programadas en el PAC, pero por su emergencia y por su excepción se ha llegado a cumplir. Entonces, tendríamos que ver esos factores que le permita a uno poder ver el esquema del documento, que no nos salgamos en la estructura del DBC y que el momento que nosotros califiquemos, lo califiquemos con otra aseveración, con otra comisión, que es la comisión de calificación, que me va a permitir a mí poder llegar a cumplir objetivamente. Adjudicar, ¿no? Y que a través de la cuantía, cuando es AMPE mayor o cuando es licitación, ya utilizamos y manejamos a la máxima, ya le damos la opción a la máxima autoridad, que es la MAE. La MAE es una autoridad máxima que nos va a permitir poder llegar a cumplir ese objetivo. Y ahí también tenemos otro ente importante que tenemos que tomar en cuenta, que no nos tenemos que olvidar, que es el aspecto legal. Aquella persona que se va a dedicar a manejar ese aspecto legal a través de la contratación que maneja, a través de ese documento que va a manejar el aspecto legal, a hacer la celebridad de la contratación con el contrato informático privado entre ambas partes, entre la unidad eh, ejecutora y el proveedor. Y este se va a dignar a revisar objetivamente toda la documentación a través de una cuestión importante que se llama el sello del cotejado con el original, que él va a revisar a través de ese proveedor y vamos a mostrar de una manera muy objetiva el documento del RUPE que le permite dar la cuestión de la contratación. Obviamente, siempre basándose en la estructura que nos va a permitir poder cumplir satisfactoriamente. Obviamente que nosotros tenemos que ser muy rigurosos en el tema de la validación de estas modalidades que se manejan. Hay modalidades menores que la mayoría trata de querer cumplir satisfactoriamente, tratan de agilizar la ejecución presupuestaria. Hoy estamos en el 18 de junio y por lo menos debería haber tenido un 42, 46% de ejecución presupuestaria, sin contar el grupo 1000, que son sueldos y salarios que automáticamente en la gestión pública tiene un porcentaje considerado de manejar la información. Estas cuantías nos permite poder revisar, RPC, manejar manejar mis indicadores de calendario, donde yo voy a manejar un AMPE menor con un término de 4 días establecidos calendario y un AMPE mayor voy a manejar 8 días. Obviamente también voy a manejar los tiempos en las licitaciones. Si tengo una licitación con un objeto de rubro de inversión, no de gasto, porque eso está enmarcado, donde puede haber licitaciones netamente y fundamentalmente licitaciones nacionales, donde nos va a permitir poder manejar 15 días, o licitaciones internacionales donde nos va a permitir poder manejar un tiempo, ¿no?
Aquí hay una pregunta, si la comisión de calificación decide por un proponente porque cumple los requeridos del RPA o el OSA, ¿puede adjudicar ese mismo proponente o puede adjudicar a otro? La comisión de calificación tiene un tiempo que se llama, primero, recaudar la información de todos aquellos proponentes y tiene que validar la información con la unidad administrativa si éste no tiene problemas con el decreto supremo 956, donde tiene sanciones, donde ha sido castigado por el SICOES, si tiene algún procedimiento, algún incumplimiento. Si si esta empresa no tiene ninguno de esos factores, él tiene que llegar a generar el conducto regulatorio de que cumple el formulario A1, B1, C1, el aspecto técnico, administrativo, económico, y la unidad de comisión es aquella que solicita y recomienda al inmediato superior, que es el RPA o la MAE, que se adjudique ese, tomando en cuenta unos aspectos importantes que son la validación en el MAPRA, son aspectos que nos permite hacer algunos cálculos, donde le da la parte fundamental, referencial y objetiva para llegar a cumplir exitosamente. Si esto cumple, solo la comisión nos testifica y nos dice, se recomienda que se apruebe a esta empresa. Entonces, el RPA o la MAE recibe la documentación en los tiempos, hay que utilizar mucho los tiempos validadores que se llama, y obviamente al final nosotros vamos a manejar fundamentalmente, ¿no? Entonces, una empresa constructora y consultora que realiza EDTPs puede también participar en modalidades de contratación. Toda empresa legalmente establecida en el país, ¿no? Pero a veces en las empresas constructoras hemos podido ver en el tiempo que he estado que a veces no han podido cumplir solas y se han presentado como empresas accidentales mixtas, donde tenía una empresa toda la parte de maquinaria y la otra empresa tenía toda los aspectos importantes que nos va a permitir, ¿no? Una contratación no es hasta un monto de 100.000 bolivianos. No tiene límite de monto una contratación. Eso depende, estimado participante, la contratación. Mucho depende de muchos factores. ¿Y cuál es el aspecto que depende mucho de un informe técnico, económico, legal? Eso es muy importante que nosotros tenemos que manejar. No podemos manejar contrataciones del Estado directo, ¿no? Porque el jefe ha querido. Yo estoy ordenando que se haga nomás, ¿no? Tiene que haber un informe. Si no tienen límites de montos, que es muy importante por emergencia, tiene que haber una explicación y un sustento legal, un sustento económico, técnico. ¿Por qué se está haciendo? Porque a veces, obviamente, en algunos factores dicen, sí, evidentemente se está haciendo este lineamiento por este factor, porque necesitamos, por ejemplo, las contrataciones de agua, de luz, que son monopolizadas, sabemos que es uno solo y no podemos llegar a manejar, hacer una contratación rápida e inclusive tiene que estar incluido en nuestro PAC, que nosotros estamos generando esa contratación de forma directa y la contratación tiene que ser validada. Y obviamente tiene que ser adjudicada directamente porque es la única, ¿no? Antes, por ejemplo, en la telefonía solamente era uno monopolizado
pero ahora se puede hablar de Viva, se puede hablar de Tigo, de Entel. En los pasajes, antes, en el tiempo de antes, solamente se hablaba de uno solo, que era el app. Entonces, son lineamientos que nos permita poder manejar. Saludos. En caso que la empresa adjudicada incumpla con la presentación de algún documento para suscribir, se requiere de un nuevo informe de comisión para sustentar la resolución de adjudicación a la segunda. Hay un aspecto muy importante. Cuando lleguemos a presentar los documentos de esa empresa adjudicada, tiene que ser netamente presentada a la unidad de asesoría legal. Y el asesor legal tiene que tener un sello que diga cotejado con el original. Y al momento que la empresa muestre los documentos y no llega a tener, ¿no?, el asesor legal debe presentar un informe legal que está haciendo un incumplimiento de un documento. Y se tiene que proyectar una resolución explicando el factor que no tiene en ese documento para llegar a verificar con la comisión de calificación y con el aprobador del DBC que realmente se está teniendo ese percance y que con una nueva orden se pueda llegar a solicitar al inmediato, al inmediato. Y obviamente hay un aspecto muy importante que el RPC debe transmitir eso de manera electrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que el RPC debe mandar correos electrónicos a todas aquellas personas, absolutamente a todas. No hay una cuestión que diga no se va a poder, ¿no? A veces el RPC, el proveedor puede llegar a impugnar porque hay un momento muy claro que él dice, no me ha llegado ningún correo, no me ha dicho ninguna cuestión, por lo menos que me diga gracias por mi participación. Y no sé nada. Entonces, es importante que yo llegue a tomar en cuenta en estas cuestiones y solicita, puede solicitar una nota explicando cuál ha sido el argumento por qué no me he podido adjudicar. Y la unidad administrativa financiera debe recibir eso, y si no cumple con las expectativas del proveedor, que él está seguro de haber cumplido de una manera muy importante, puede llegar a impugnar, puede llegar a tener esa cuestión y decir cuál ha sido el motivo por qué yo no he sido adjudicado. Si los depósitos de garantía, bueno, aquí ya están comenzando con las preguntas, dice, si los depósitos de garantía de seriedad es depositado por cuenta y no se acepta el SUPE para validar, ¿qué se puede hacer? Una vez adjudicado el proyecto para la firma de contrato, a partir de monto debe autorizar el consejo. Entonces, no es necesario que el jurídico manifieste que se anule el proceso por no haber presentado la documentación. Solo con un aviso. No hay avisos, son resoluciones. Nada es de palabra. Ahí tiene que mandar un informe, solicitar que no se ha presentado la documentación, hacer un argumento jurídico y llevar a que se sustente de esa manera técnica, administrativa, y que se solicite que esa persona no ha cumplido con los requisitos establecidos. Entonces, ahí es importante tomar en cuenta esa aceleración que tiene que manejar, ¿no? Entonces, eso tiene que tener en cuenta. Otra de las preguntas que nos hacen es que una vez adjudicado el proyecto, para la firma de contrato a partir del monto debe autorizar el consejo.
Eso estamos hablando, estimado participante, de contrataciones de inversión, de rubro de inversión, no de gasto. Por ejemplo, necesitan, eh, mm, por ejemplo, necesitan un puente. Eso es que maneja a nivel estructural. ¿Por qué? Porque tiene que estar inscrito en el SISIN web, porque tiene que tener proyecto, programa, actividad. Y tiene que estar ya. Puede ser proyectos de multigestión. ¿Qué le llamamos proyectos de multigestión? Le llamamos que la prevención está ahí, clara, concisa, fundamentada, explícita, sin ningún problema. Y posteriormente, ahí estamos manejando otro argumento que es muy importante que tienen que tomarlo en cuenta, estimados participantes, que puede ser que yo estoy teniendo en cuenta ese factor, pero yo estoy previniendo de parte administrativa ese monto que se está trabajando a nivel fundamental. En el Consejo miran cuestiones de inversión. Los rubros de gastos se manejan a manera de unidades ejecutora, unidad ejecutora, y los gastos se manejan a nivel de dirección administrativa. Entonces tenemos que ver que eso es muy importante tomar en cuenta y que eso nos permite poder llegar. Ahora puede haber una solicitud de petición de informe que se ha atrasado y el Consejo pida qué ha pasado. ¿Por qué no se ha adjudicado esta contratación? Y en el PAC dice en mayo y ya estamos en junio y no hay nada. Entonces, eso ya se hacen eh, esos aspectos importantes que nos va a permitir poder manejar. Entonces, todos esos lineamientos tienen que ser completos. Si soy proveedor, a ver, Jesús nos dice, si existe un error en la boleta de garantía en el tiempo establecido, ¿qué se debe hacer? Si soy el proveedor no administrativo, como proveedor, ¿qué debo hacer si se me valida mi depósito en el RUP? Bueno, eso es algo importante y fundamental a medida que nosotros manejamos, porque nos permite poder ver, hay una unidad de licitaciones, las unidades ejecutoras, y que hay responsables de boletas de garantía que ellos revisan, verifican y si hay observa, devuelven. Dicen, no está bien, tiene el tiempo para hacer la devolución. Es mi primera vez, ¿no? Está una boleta de garantía de cumplimiento de 1% o de 0,5, sobre todo en maquinarias, en procedimientos establecidos. Y que obviamente todo se relaciona y ahora ha cambiado la política desde febrero del 2022. Ya todo, los papeleos ya no se manejan físicamente, ya se manejan mediante el RUP, mediante el procedimiento del manejo del RUP. Que ahí manejas todos los lineamientos, pero que tienes que tener ese procedimiento de establecer, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos importantes. El asesor legal debe revisar toda la cuantía, la documentó algo en específico que dice en jurídico debería haber observado. En la vida real, uno de los aspectos importantes y fundamentales es que el manejo de la documentación lo revisa la comisión de selección. La comisión de selección revisa el tratamiento de cumple y no cumple y verifica toda la cuestión de que la documentación está objetiva y le dan el visto bueno, a veces le dan el visto bueno
al asesor legal, donde el asesor legal revisa la parte para generar el contrato, para ver que el contrato esté bien organizado, bien analizado, bien argumentado, bien tomado en cuenta. Entonces, eso nos va a permitir poder manejar que fundamentalmente eh, nos va a permitir poder manejar ese aspecto esencial, que nos va a permitir poder tener en cuenta todos los aspectos fundamentales, que a medida que nosotros manejamos, orientamos, le damos ese apoyo, porque el asesor legal no es técnico, el asesor legal solamente va a ver el aspecto documental. Y ahí tiene que estar apoyando la comisión de calificación con el RPC, el RPA, porque eh, van a ver fundamentalmente los aspectos esenciales y fundamentales que nosotros podamos llegar a manejar de una manera objetiva. Entonces, ahí nosotros nos preocupamos como entidad y decimos cuál puede llegar a ser el factor fundamental y cuál puede llegar a ser el procedimiento que yo pueda llegar a manejar, ¿no? Si no se valida, pero directamente se descalifica por error. Eso puede ser grave, que se descalifique por error, porque una unidad eh, puede normalmente impugnar, y ese es un tema muy delicado. La impugnación, que no puede existir en los errores, va a argumentar, y no va a argumentar el proveedor no va a argumentar y no va a impugnar a la máxima autoridad de la dirección administrativa. Va a argumentar y va a pedir observaciones netamente importantes ¿a quién? A la máxima autoridad de la unidad ejecutora. En un ministerio, al ministro. En una alcaldía, al alcalde. En una gobernación, al gobernador. No al director de la unidad que han hecho la contratación. Porque él se va a ir al nivel jerárquico. Ese informe va a llegar al despacho del alcalde, al despacho del gobernador, del ministro, y sus asesores estratégicos lo van a derivar, ¿no?, a la unidad de licitaciones, y la unidad de licitaciones va a solicitar, inclusive me atrevo a decirles que van a solicitar combinatoria, que dice combinatoria urgente, lo que dicen en la función pública para ayer, ¿no? Uno de los términos que siempre es importante. Entonces, la idea de la unidad administrativa es hacer las contrataciones menores oportunas, rápidas, ágiles, todo lo que uno llegue a generar, pero con la facilidad y la facultad que nosotros vamos a llegar a cumplir de una manera objetiva, clara, precisa, netamente importante. Y que todos los lineamientos, cuando se trata AMPES o se trata de licitaciones, va a ser con licitud y buena fe. Entonces, cuando lleguemos a manejar los aspectos de una licitación, de una contratación, no solamente es manejar ese armado del DBC, sino también ver, especificar, observar, manejar lineamientos que nos pueden llegar a equivocar. Es por eso que ese trabajo minucioso del RPC con el RPA es fundamental.
tiene que haber un equipo de trabajo en la unidad administrativa financiera. Quizás no tanto en la solicitante, ¿no? Obviamente que la solicitante va a ingresar a alineamiento fundamental, ¿no? Que nos va a permitir eh, y vamos a revisar de una manera muy importante, que a medida que nosotros manejamos vamos a ser muy seguros de la información que tengamos. Entonces, ahí siempre partimos el procedimiento. Ingeniero, ¿qué pasa si adjudicamos un proceso por excepción? Debe ser eso, ¿no? Excepción con X. De un proyecto de agua, pero luego lo damos cuenta que el RUPE que presentó la proveedora se equivocó en poner el número de CUSE, se deshabilita, se anula a esa empresa, porque es otro CUSE, es otro programa, es otro proyecto. Y eso le tenemos que hacer notar. Comparecemos todos los proveedores. Él me ha presentado un documento que no es el establecido y yo tengo que mandarle un correo diciéndole que ha quedado inhabilitado por no presentar lo que realmente es, ¿no? No existe, a veces yo veo de algunos, no existe eso de buena fe, ¿no? No, entonces que pase nomás, ¿no? Eso va a ser observable en todo lugar, ¿no? Porque cuando revisen, no nos olvidemos que hay dos tipos de controles gubernamentales y que son muy serios. El control interno, que lo hace auditoría interna a través de su unidad ejecutora que revisa, a través de la unidad de dirección de licitación que tienen revisores, analistas de contratación que observan y te dicen que rectifique, porque después va a ir, sobre todo en contrataciones AMPE, en licitaciones, en obras, va a ir a la Contraloría. Y la Contraloría va a llegar a observar. Nos va a decir, por ejemplo, una experiencia que yo he tenido cuando he trabajado, han observado una adquisición de ladrillos, que nosotros nos habíamos equivocado y se nos ha ido y se le ha ido también a la unidad de auditoría interna, el control gubernamental interna, que decía en el contrato que ha redactado el abogado, decía ladrillos con 6 agujeros y lo que solicitábamos era ladrillos con 8 agujeros. Y toda la contratación ha ido así. Inclusive, ¿cuándo nos hemos dado cuenta? Cuando ha llegado a adjudicarse y el proveedor nos dice, ¿saben qué? ¿Cómo vamos a hacer? Yo les puedo entregar de 6 agujeros, pero no es para esta obra. Deberían ponerle de 8. Pero bueno, pues aquí en las especificaciones y en todo dice 6. Bueno, pues, pero no les va a resultar en el proyecto. Pero yo soy una persona que me voy a regir a rajatabla lo que dice el documento. Entonces no hay ningún problema, no me voy a hacer ningún problema. Voy a entregar, pero no van a poder realizar. Entonces, la unidad solicitante a través de los obreros, a través de las personas, hablaron, dijeron, sí, evidentemente no nos va a servir. ¿Qué vamos a hacer? Eran más de 15,000 ladrillos que tenía que ser para una construcción. Entonces, ahí ha comenzado netamente el error de la unidad solicitante que él ha especificado, porque nosotros no somos los técnicos. Nosotros éramos la unidad que viabilizaba el dinero, pero nada más. No viabilizábamos otra cosa. Pero ahí ya se nos ha escapado de nuestras manos. Y él ha cumplido, ¿no? Nosotros no podíamos haber desmarcado, no podíamos haber dicho, no, no existe esto, está mal. No podíamos haber observado eso porque hubiera sido un error. Y no podíamos tampoco
decirle a esa unidad a ese proveedor que no estaba adjudicado por ese tema. Era error administrativo financiero. Que lo más claro, lo más conciso, era desde el vicio más antiguo anularlo, ¿no? Y anularlo inclusive desde el PAC, porque no estaba bien especificado, no estaba bien en el argumento del SICOES. Entonces, ahí teníamos que ver el lineamiento y ahí teníamos que ver los errores establecidos. Pero ya ni vuelta de hoja, ¿no? Hemos asumido y lamentablemente hemos tenido problemas serios en auditoría interna. Y obviamente, más bien con la suerte que hemos tenido, porque es una materia aleatoria, no ha llegado hasta la Contraloría, pero sí ha llegado a revisarse en auditoría interna y se ha tenido que argumentar con un informe administrativo, técnico administrativo financiero y obrar porque ya se ha adjudicado, ya se ha entregado, ya se ha generado el movimiento de comprometido y de vengado y ya se ha pagado, que es lo peor. Pero eso no podíamos haber culpado a la proveedora porque la proveedora, el momento que nos ha entregado, nos ha hecho una pregunta simple, ¿no? ¿Para qué van a utilizar? Ah, es para una construcción, pero no era de 8 mejor. Y ahí ya cuando ya estaba todo oleado sacramentado, ya ha entrado la duda. Se lo ha convocado a la unidad solicitante, se lo ha convocado al RPC, el RPC ha dicho, no, solamente yo reviso la parte técnica, que esté bien, que sean piezas, unidades de medida, pero todo el lineamiento, la especificación, el grosor, todos los aspectos nos ha dado la unidad solicitante. Y que obviamente estaba bien inclusive el objeto de gasto, la partida presupuestaria, pero la especificación de forma para el trabajo que era, no era un ladrillo de 6, era uno de 8. Entonces ahí se ha llegado a términos muy graves, si les comento, experiencia que hemos tenido, se ha llegado inclusive a la unidad de transparencia, se ha observado ese tema. No lo han ocasionado un daño económico porque se ha cumplido para otro fin, se ha reacomodado, se ha adecuado para otro trabajo, no para el trabajo que solicitaban, y no lo han visto la unidad de transparencia como un daño económico, pero sí como un daño administrativo, financiero, por no hacer un seguimiento y control. Es decir, hemos obrado de buena fe, pero la unidad solicitante nos ha hecho fallar los cálculos. No hemos podido, lamentablemente, llegar a cumplir objetivamente nuestro fin. El desenlace no ha sido tan fatal, pero sí ha habido sanción de la sumariante a todos los involucrados, 5% de descuento de la verba, del sueldo, y a la unidad solicitante el 10%, por no ver bien claramente, por no realizar, uno por no hacer bien la tarea y el otro por no controlar bien la tarea. Es por eso que se ha tomado lineamientos, que eso se maneja en el RESAP, en los reglamentos del servicio administrativo, que haya un control muy minucioso, exhaustivo, de toda la revisión de las contrataciones y que esté involucrado técnico, económico, legal y todos los actores que pueden generar. A veces decimos, no se ha cometido más bien suerte, no se ha cometido daño económico, no se ha gastado ni un peso, pero sí, y el daño administrativo. Hemos contratado algo que no nos sirve. Hemos creado un gigante, ¿no? ¿No? Hemos creado, por ejemplo, en una unidad, hemos visto que han comprado un aparato, pero ha entregado la empresa, pero ¿cómo iban a poner?
y la empresa ha dicho, no, un ratito, tienen que poner una rampa, tienen que hacer aquí una obra y recién poner si no se les va a destrozar. Entonces, ahí tenemos esas. Josema dice, cuando en los TDR la unidad solo pide presentación de certificado de solvencia expedido por la Contraloría, empero en el debe se omite ese detalle y en la notificación de adjudicación se puede cumplir con la 1, no señala obligatoriamente la certificación, por lo que la empresa a criterio de asesoría se ha vulnerado el derecho por dicho error institucional. Ante una descalificación de dicha empresa y ejecución de boletos, reporte de la misma, ¿cómo podrá ser favorable la impugnación? Que probable tiene la institución de, de tener éxito en denegar la impugnación. Primero, son licitaciones, lo que está comentando la persona, se está hablando de boletas de garantía que tienen que ser adjudicadas, certificados de solvencia que tienen que manejarse con los lineamientos fundamentales y toda la documentación tiene que ser respaldatoria. La omisión de un documento no es porque un funcionario diga no es necesario, sino la norma nos dice ciertos documentos que tienen que entregar en un debido tiempo y se tiene que cumplir. Y el incumplimiento de esos documentos va a generar que no se adjudique esa empresa. Eso por parte interna, administrativa, financiera. Por parte de la empresa ha cumplido con lo objetado y a veces cuando uno quiere impugnar y rechazar, no se puede rechazar una impugnación. Inclusive nos atreveríamos a decir en algún momento dado, fundamentalmente, eh, eh, y esto nos preocupa mucho, que inclusive es observable, y cuando existen esas cosas, ya hemos dado un curso de SICOE, debemos manejar formulados de suspender temporalmente la contratación, porque ha habido un factor de vicio que después de que se regularice eso podemos llegar a manejar. Pero ya el proveedor que nos impone, el proveedor que nos hace, ya no se puede manejar más allá la contratación cuando hay una impugnación. Tiene que paralizar porque hay un descontento y no hay una celebridad de esa cosa. Y eso tiene que saber el RPC, el RPA. No poder decir, no, yo no lo veo importante y no lo veo concreto, no lo veo de esa manera, entonces que siga la contratación. No, hay proveedores que manejan muy bien los lineamientos. Hay proveedores que tienen mucha experiencia, que están años y conocen la norma, leen la norma, conocen bien los fundamentos y tienen sólidamente las cosas para llegar a impugnar. Y las impugnaciones son desde aspectos jerárquicos, donde van hasta la máxima autoridad. Inclusive una impugnación puede llegar a concretamente a desestabilizar, esa es la palabra, a desestabilizar de una manera clara, concreta, factible, una determinada cosa. Y ahí es grave, ¿no? Porque lamentablemente puede llegar a tener una observación muy, muy grave, muy, muy, muy complicada que al final podemos llegar a tomar en cuenta esos aspectos relevantes. Eso es algo muy importante, estimados participantes, que ustedes tienen que manejar esos argumentos, porque a medida que nosotros manejamos esa información, tenemos que ser consecuentes con lo que tengamos que manejar y obviamente nos va a permitir poder llegar a cumplir. Guillermo Parra nos dice, cuando un proyecto ha seguido, todo el proceso se da de orden de inicio y recién se percatan que falta un requisito. ¿Quién es el responsable?
¿quién maneja los términos de referencia? ¿Quién maneja los lineamientos? La unidad solicitante. Ahí en la unidad debe haber un ingeniero ambiental, que, que a veces eh, la experiencia que nos ha tenido que dar en esos 11 años que he estado en la función pública, que hemos trabajado, eh, hemos tenido, lamentablemente, sí vamos a tener que ser bien, bien claros, hemos tenido también que ser todólogos, porque también hemos tenido que averiguar, ¿no? Uno de los... ¿quieren que les comente alguna experiencia o no les comento? Aló, aló, ¿me escuchan? Licenciado, me gustaría, por favor, que cuando exista una pregunta de algunos de los participantes, usted sea concreto en la respuesta, porque nosotros estamos muy atentos a ello. Gracias. ¿Le entiende las respuestas que lo hago? No, no, no lo entiendo, porque parece que usted se va por las ramas y me gustaría que se vaya por el tronco, porque nosotros estamos muy interesados de salir de esas dudas a través de usted. Por eso, pero ¿cuál es su pregunta? Dígame. Lamentablemente yo he tenido problemas con la habilitación del micrófono. Adelante, Y le bueno, escucho. hace un momento han hablado de incumplimiento de los proveedores cuando están entregando la documentación. Y la normativa establece, y el DBC también, que cuando hay un incumplimiento en la entrega de algún documento del proveedor, se puede considerar como un desistimiento tácito, ¿no? Entonces, eso no hemos oído de usted. Y después, cuando hablamos de impugnación, usted se ha referido que la impugnación va directamente a la MAE, pero yo tengo entendido que la impugnación va a la autoridad que ha emitido la resolución. Si es AMPE, RPC, perdón, RPA, y si es licitación, RPC, y estos elevan recién a la MAE para que estos, en el término de 3 días, respondan a esa impugnación. Eso tampoco he oído a la pregunta que han hecho algunos de los participantes. Ya, muy bien. Hay que tomar muy en cuenta, estimado participante, que cuando hay una impugnación, hay una causa y un efecto. Y cuando hay una causa y un efecto, se maneja a través del documento. Y este curso es del armado del DBC, de los procedimientos del DBC, y que también se debe tener mucha relación con los formularios del SICOES, que también ha debido usted tener un aspecto importante, que usted ha debido pasar un curso de SICOES, que no solamente yo le estoy comentando las cuestiones de lo ideal y lo real. Lo real es que las impugnaciones llegan y que son inmediatas, y llegan inmediatamente a las unidades de licitación. No llegan inmediatamente a la dirección administrativa, si ha generado ese lugar. Puede haber a través de muchos lineamientos de consultas que nosotros podemos llegar a manejar a medida que nosotros manejamos. Entonces, eso es algo muy importante, que nosotros manejamos ese argumento fundamental, ¿no? Que nos permita poder manejar. Entonces, a medida que nosotros manejamos esa argumentación fundamental estrictamente, nosotros podemos ver que cada persona que es contratada, cada eh, ¿cómo podría decirle? Cada proveedor, cada proveedor cuando realiza una contratación tiene bien claro y específicamente que se basa exclusivamente a las especificaciones técnicas del DBC. Es por eso que a veces en las licitaciones o en las contrataciones de obras van más allá de ahí, ¿no? Piden consultas, inclusive inspecciones que se deben tomar en cuenta.
Entonces, a medida que nosotros manejamos ese argumento, ¿por qué se llega? Se llega a utilizar también formularios de suspensión temporal, que tienen que ser internamente manejados por las unidades administrativas financieras. Inclusive llegan a llegar a generar anulaciones de contratación, que eso tenemos que revisar y verificar a través de los formularios. Entonces, ese tratamiento que nosotros llegamos a tener en cuenta nos permite poder manejar de una manera muy clara y muy importante en lo que nos permita poder revisar la norma, ¿no? Cada uno, cada persona, que le diríamos, cada cargo que maneja, el RPC, el RPA, la máxima autoridad ejecutiva, tienen determinadas actividades que se desde la unidad solicitante, que a veces cuando hay una segunda convocatoria, ¿qué hace? Ajustan el DBC. Tienen que modificar, tienen que bajar algunas cuestiones para poder llegar a adjudicar. Hay muchas veces que las adjudicaciones se establecen porque nos permite poder llegar a tener ese aspecto muy importante, que a medida que nosotros manejamos es un aspecto muy importante y fundamental que tenemos que manejar. Entonces, a veces dicen, existen impugnaciones tácitas, pero tenemos que ver si la cuestión es de forma o de fondo. Y la mayoría en la vida cotidiana, en la vida real, que una cosa es lo que está escrito, que hay que cumplir la norma, pero a veces nosotros no podemos cometer errores teniendo un documento que está basado. Y obviamente, si nos equivocamos en las especificaciones técnicas, en bienes y en servicios, por ejemplo, en consultorías, vemos el procedimiento de los términos de referencia, nosotros vamos a tener claramente que eso tendría que haber un seguimiento y control de la unidad administrativa. Que obviamente nos dicen va directamente a la observación, que van a pedir un informe rectificatorio, un informe que inclusive en la vida cotidiana, cuando yo he trabajado en la función pública, hemos tenido que hacer resoluciones administrativas enmarcados a la ley 1178, dándole un aspecto direccional de que la ley es más que un decreto, pero que al final ha sido observado. Entonces, ahí mucho depende de la experticia del asesor legal que vea y dé el funcionamiento para que se haga una resolución administrativa clara, partiendo de los principios del SAMS. Bueno, pero es importante el aspecto de la retroalimentación que está haciendo el participante. Muchas gracias. Dice, licenciado, para principiantes en el ámbito de las distintas modalidades, ¿podría por favor explicarnos los procedimientos en cada una de las modalidades de contratación y los errores que se deben hacer? Muy bien. Sugiero que avancemos el curso y así vamos a entender más. ¿Podría por favor ejemplificar un caso por modalidad de excepción? Buenas noches. En una ocasión, al subir el sistema una propuesta, tuvimos que modificar un documento que se perdió en nuestro depósito. Es por ese motivo de hoy, ¿cómo podremos solucionar? Una puntualización del curso sobre el armado y ahí, por favor, podemos centrarnos. En caso de que el RUPE no se acepte el depósito, ¿qué debemos hacer? Ya, muy bien. Bueno, vamos a pedir algo, estimados participantes, y espero que sea. Yo voy a explicar normal todos los procedimientos, todo. Vamos a ver un documento, el armado de un DBC, cómo se puede realizar, el procedimiento del RUPE, y posteriormente vamos a hacer una sesión
de 15 minutos donde ahí haya todas las preguntas establecidas para que no podemos cortar y ahí con el mayor de los gustos ustedes van a hacer todas las preguntas. ¿Está bien? No sé si... Muy bien, excelente. Gracias. A ver, vamos a puntualizar muy en cuenta todos estos factores y que es muy importante, que nos va a permitir poder llegar a cumplir de una manera satisfactoria. Cuando hablamos de armado de un DBC, tenemos que ver principalmente aspectos importantes que nos va a permitir poder manejar. Y aquí vamos a ver una parte muy importante que nos interesa que ustedes lo revisen, ¿ya? Entonces, a medida que nosotros manejamos, vamos a ver los lineamientos. Entonces, un poquito vamos a ir directo a la práctica para que me entiendan y para que veamos el tratamiento. Cuando nosotros manejamos un documento, fundamentalmente, vamos a ver un documento cualquiera de DBC, tiene una cierta estructura y tiene un modelo que nosotros vamos a llegar a comprender. Un momento muy importante y fundamental que nos va a permitir que nos pueda llegar a manejar de una manera clara, efectiva, y obviamente vamos a ir a este. Vamos a manejar todos los aspectos netamente fundamentales. Esperamos un ratito y vamos a explicar. Bueno, me van a decir si se logra ver mi pantalla. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a revisar. Cuando tenemos un documento de base fundamental que nosotros podemos llegar a tener en cuenta, vamos a ver algunas características netamente fundamentales y que nos va a permitir poder llegar a revisar. Muchas veces es extraído, muchas veces es manejado y nos permite poder llegar a tener en cuenta. Uno de los aspectos importantes en un documento del DBC se divide en 4 aspectos importantes. El documento se valida en aspectos netamente generales, donde nos especifica claramente el aspecto administrativo, el aspecto de la normativa, y donde tiene que haber un aspecto técnico, económico, financiero y legal, donde nosotros tenemos que adjuntar los formularios de adjudicación. Entonces, nosotros tenemos que ver que esos formularios, adelante, Amílcar. Adelante, levantó la mano. Sí, buenas noches, un favorcito. En la pantalla acabo de ver el tema de que usted está utilizando un DBC con el decreto supremo 088, el mismo que no está actualmente en vigencia. No sé si podríamos trabajar en un DBC que está en vigencia actualmente. Ya, muy bien. Muchas Le gracias. digo, sí, le digo esto ¿por qué? Porque evidentemente el DBC antiguo no está contemplando el tema de las propuestas virtuales. Y como sabemos muy bien, en esta gestión está más habilitado el tema de la presentación de propuestas virtuales mediante el RUPE. Por eso sería la observación, por favor. Ya, muchas gracias.
Muy bien. Licenciado, ¿puedo? Adelante. Sería interesante también comunicar a los participantes que los DBCs ya están como modelos en el SICOES, porque podemos y tenemos que partir de la necesidad, si es un bien, si es una obra, si es un servicio o si es una consultoría. Todos Aló, aló. esos servicios, o perdón, esas necesidades están en DBCs Adelante, le separados. escuchamos. Hola, hola. Sí, hola. Hola. Aló, aló, le escuchamos. Licenciado, ¿me escucha? Adelante, le escucho. Licenciado, le indicaba que podíamos mencionar a los participantes que el sistema del SICOES ya tienen modelos de DBC para las diferentes contrataciones como son bienes, obras, servicios, consultoría, servicios generales. Y a partir de ahí podemos tomar uno de esos modelos dependiendo de qué es lo que vamos a contratar y ahí empezar a trabajar Ya, todo lo que debemos hacer. muy bien. Bien No se llenado, olvide, licenciado. estimado participante, que primero estoy mostrando la parte teórica. El día de hoy era mostrar todos los aspectos fundamentales y el día de mañana era, evidentemente, se me ha ido el archivo, no lo he pasado, evidentemente los manuales y los documentos del DBC con el último decreto que se ha generado de tema virtual. Eh, Estoy corrigiendo eso, estoy manejando para que se pueda poner en cuenta y lo más importante, mañana se va a mostrar los documentos. Es decir, el curso tiene una funcionalidad que es teórico-práctica. A veces algunas personas, evidentemente, les agradezco la retroalimentación que quieren todo ya actualizado y obviamente se debe realizar con esa perspectiva. Pero también tenemos que ver que también hay un espacio de personas que también no tienen el conocimiento que es una contratación menor, que es una contratación. Entonces, no sé si estaría bien hoy día hablar todos esos lineamientos claramente y obviamente mañana ajustar esos DBCs que he cambiado de laptop, no estoy trabajando con la laptop que tenía que manejar y poder mostrarles unos DBCs últimos que hemos manejado. No sé si me permitirían hacer el día de hoy esa explicación muy global para algunas personas que están en sus inicios y posteriormente mañana entrar netamente con la práctica de los manuales y todo eso. No sé, les dejo a su opinión de ustedes. Adelante, les escucho. No nos olvidemos que ustedes son los artífices de este curso, ¿no? Sabemos que algunos tienen sus observaciones porque nos va a permitir poder llegar a, tienen una cierta experiencia porque manejan SICOES, manejan todo, pero también hay un grupo muy importante que se ha inscrito eh, para poder llegar a cumplir sus objetivos, que obviamente a veces es muy poco tiempo, pero por lo menos, queridos participantes, nos da una idea fundamental. No sé, lo veo a ustedes. Ahí estamos. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido por las apreciaciones. Haremos la clase de una manera muy objetiva, donde que todos quedemos satisfechos, ¿no? Y que obviamente algunos, obviamente, tienen toda la cuestión de tener su opinión. Gracias a Dios todavía estamos en un país demócrata que podemos llegar a cumplir nuestras aspiraciones, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Les agradezco por sus apreciaciones. Bueno, comenzaremos directamente. Hoy día voy a hablar toda la parte teórica técnica y posteriormente vamos a entrar a manejar la parte práctica el día de mañana. Obviamente ha mejorado mucho el establecimiento de los DBCs, para mí es muy satisfactorio
poder manejar el DBC, ya tiene los lineamientos más exclusivos y eso nos va a permitir, pero a veces tenemos, y esto yo les digo por la experiencia, a través de los errores hemos aprendido. Hemos aprendido inclusive con errores económicos que nos han permitido poder llegar y lamentablemente eso genera. Bueno, uno de los aspectos importantes en las contrataciones del Estado es la contratación menor, donde nosotros podemos llegar a manejar que tiene que estar en el PAC también todas nuestras contrataciones menores que requieren el proceso de cotizaciones. Obviamente estas cotizaciones no se necesitan cotizaciones, sino necesitan la prontitud. Hay un término en las contrataciones menores que se llama la prontitud y la efectividad rápida que nosotros debemos manejar. Es reunir ciertas condiciones, pero también es importante, queridos participantes, de ver aspectos netamente que nos permite poder manejar de una manera clara, de una manera precisa y de una manera concreta. A veces, por no manejar una base de datos de contrataciones, contratamos solamente a una persona y eso nos va a permitir poder llegar a tomar en cuenta todos esos factores fundamentales, ¿no? Esto requiere de inmediatez, de prontitud, a veces de agilidad. No nos olvidemos que también manejamos dentro de las contrataciones aspectos de pagos a través del SIGMA, a través del fondo rotativo, a través de la caja chica, pero de acuerdo a las partidas presupuestarias, ¿no? Entonces, muy bien. Eso lo vamos a tener, no se preocupen. Muy bien, pero hablaremos de los aspectos importantes del DBC. Todas las apreciaciones que ustedes nos hacen en el chat nos fortalecen como expositor porque la idea es que ustedes terminen contentos y terminen con una capacitación objetiva. Muy bien, gracias. Otro de los aspectos, queridos participantes, estamos hablando de aspectos netamente, vamos a contestarles, no se preocupen, voy a contestar al final esas preguntas. Otro de los aspectos importantes es la realización de la cotización de los AMPES, donde tenemos de 50.001 a 200.000, son 4 días que nosotros hablamos de AMPE menores. Yo lo llamo así, me he acostumbrado, aunque esa no es la técnica, la idea, pero yo me he acostumbrado con eso del AMPE menor y el AMPE mayor, para poder distinguir, ¿no? El AMPE menor yo lo llamaba de 50.001 a 200.000, 4 días, lo llamaba AMPE mayor de 200.001 a 1.000.000, y eso nos permitía poder evaluar, ¿no? Evaluar ciertas estructuras que en los DFC son muy diferentes, nos permite poder llegar a cumplir otros aspectos fundamentales y esenciales a medida que nosotros vayamos a tener en cuenta, ¿no? Factores que nos va a permitir llegar a tomar en cuenta de una manera fundamental, ¿no? Entonces, y que nos permite poder llegar a tener en cuenta, ¿no? Entonces, a medida que nosotros llegamos a manejar, eso es el procedimiento. Bueno, decirles que muchas gracias, agradecer a las instituciones que me han permitido poder, y bueno, pues que tengan una linda noche y un reparador noche y mañana nos vemos. Gracias.